Yo estoy aquí con César. César es un amigo mío y estoy muy grata porque él está aquí. Yo voy a intentar hablar español, mi español no es perfecto. Entonces va a ser un poquito de portuñol, un poquito de español y portugués. Siempre una mezcla, pero no hay problema, ¿sí? Perfecto. César, habla un poquito de ti. Ok, bueno, yo soy músico. Desde que nací siempre me ha gustado muchísimo la música. Siempre veía a mis tíos y a mi familia tocando instrumentos y lo veía como que era lo mejor del mundo. Y siempre me atrapó la música desde que nací, desde que abrí los ojos. La música me capturó mi atención. Es lo que soy desde que nací. Sí. Y para quien no sabe, César es de Venezuela. Yo soy de Y Venezuela. yo creo que la influencia musical en tu vida fue algo diferente que sea aquí, porque usted tenía algo de no solo la música latina, pero la música de Sudamérica. Ujú. Sí, en Venezuela teníamos mucha influencia de toda Latinoamérica, de Argentina, teníamos mucha influencia de Argentina, hay mucha influencia de Colombia también. Últimamente tuvimos influencia de Brasil, pero no tan marcada, más que todo bossa nova. Y cuando fue el mundial en Brasil también tuvimos mucha relación con la música brasileña. Y sí, hemos tenido mucha influencia sobre todo de Argentina, con el rock de Gustavo Cerati. De Colombia, bueno, el vallenato, la cumbia, todo, la salsa. De Cuba también la salsa. Hemos tenido mucha influencia. De hecho, no tengo un género preferido porque escuchaba tanta música diversa que nunca me quedé encerrado en un solo género musical, sino que me encantaba todo. Me encantaba el funk, el rock, el pop, el jazz, todo tipo de música. Y para ti, ¿cómo usted te expresa como tu sentimiento o la vida a través de la música? Porque yo creo que las personas utilizan la música de alguna manera para expresar tu manera de ser. Sí. Ayer me preguntaba alguien que tanto me gusta la música. Ujú. Y yo le decía, a mí me gusta tanto la música que yo podría vivir el resto de mi vida en una tarima, en stage, de gratis, sin recibir ningún pago. Porque es lo que, o sea, me encanta estar en una tarima entre las luces, las pantallas, los colores de la música, la batería, guitarra, bajo, toda esa mezcla armónica me gusta mucho. Cuando la música no está en armonía, no me interesa. Si hay una música que distorsiona, no me agrada. Lo que me gusta de la música es lo armónico que puede ser. Eso me encanta. Interesante porque yo he estudiado música Ujú. un poco y es una cosa que para mí yo pienso, Sí. ¿por qué no? Sí, yo voy a hablar una cosa que a mí me siento mucho, no te ha continuado con la música porque yo creo que la música es la expresión de la persona, Sí. de la comunidad, de la cultura, ¿sí? Sí, claro. Y cómo usted ahora en los Estados Unidos, ¿cómo te impacta la música, el contexto social? Ujú. Bueno, fíjate que estando aquí en Estados Unidos me he dado cuenta que la música de Venezuela, la música venezolana de las raíces venezolanas es muy compleja, porque generalmente la música venezolana se mide en tres
tres tiempos. Y la música norteamericana se lee a 4 tiempos, como el pop, el rock, 1, 2, 3, 4. Y la música en Venezuela se lee 1, 2, 3. Y me he dado cuenta que la música venezolana es bastante compleja y que hay muchos buenos músicos venezolanos viviendo aquí en Boston y en Estados Unidos. Y he tenido la oportunidad de estar con grandes músicos venezolanos aquí reunidos como amigos. Y parece mentira que estando lejos de mi país estoy más cerca de la música de mi país. Entonces ha sido una experiencia agradable porque he aprendido más aquí sobre la música venezolana que en mi país. Es una grande descoberta. Sí, es algo... No pensé que iba a ser así, yo pensé que iba a aprender más sobre la música americana, pero no. He aprendido muchísimo sobre la música de mi país. Entonces yo puedo decir que ahora usted está más en contacto con tu cultura musicalmente hablando de que cuando usted estaba allá. Sí, de hecho, ahora que estoy lejos me siento más venezolano. Es raro, pero sí, ahora quiero comer la comida de Venezuela, quiero reunirme con más venezolanos y es extraño porque uno extraña más a su gente y su cultura, y a veces hay un choque cultural porque, un ejemplo, en diciembre generalmente en Venezuela uno visita a la familia, visita a los amigos y siempre están mucho en contacto. Y aquí a veces te das cuenta que las calles están solas, no hay nadie. Nosotros hacemos mucha fiesta y aquí son más, se reúnen, comen, toman algo y ya, eso fue todo. Y después todo el mundo se va a dormir y ya. En Venezuela no, en Venezuela hasta las 6 de la mañana, fiesta, música, baile, comida. Entonces hay un pequeño choque, pero uno debe adaptarse a donde uno va. Si la cultura de un país es de una manera, uno no los va a cambiar. Uno tiene que cambiar para adaptarse a la nueva cultura. Entonces, y compartir. Entonces para ti, usted tiene que se adaptar a la cultura americana. Exacto. Pero una cosa que yo pienso, como la cultura y el impacto, porque yo creo que usted habla que tiene que se adaptar a la cultura americana, tiene mucho de tu cultura, sí, claro, en tu manera de ser, en tu manera de tratar con las personas. Sí. ¿Cómo usted se ve esta mezcla tuya? Bueno, en algunas oportunidades ha sido difícil de manejar porque uno siempre abraza mucho y da la mano y tal, y el americano es un poco, el norteamericano es un poco más distante, o sea, no hay tanto contacto físico entre las personas. Pero en Venezuela uno conoce a una persona en un autobús y ya eso es tu amigo. O sea, lo conociste hace 5 minutos y ya es tu amigo. Pero aquí no, aquí puedes conocer a una persona por 2, 3 años y tú no sientes que sea tu amigo. No en todos los casos, pero puede pasar. La amistad depende mucho tienes que pasar muchos años con una persona para decir que realmente es tu amigo. Entonces sí, en Venezuela somos muy amigueros. Todo el mundo es amigo de uno, el amigo del alma, aunque lo conociste hace 5 minutos ya, no, ese es mi amigo. Aquí está ese choque porque uno piensa que va a encontrarse con lo mismo y cuando te das cuenta que no es igual, como que bueno, pero esto no se parece a lo que yo conocía. Entonces hay que adaptarse y saber qué personas son como uno, se comportan como uno, y qué personas no se comportan como uno, pero está bien porque es su cultura y es su manera de ser y hay que respetar la cultura de cada persona. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso. Y cuando usted te relaciona con otras personas latinas, porque yo veo que la comunidad latina es muy larga, las veces las personas pone todo como si fuera el mismo grupo y no es. No lo es, no. Si tú conoces a un mexicano, el mexicano
es latino, pero tiene una manera de ser Sí. muy diferente a un centroamericano de El Salvador o de Guatemala. La gente de Guatemala y El Salvador son súper agradables, son muy colaboradores, son súper agradables. En Chile, Sí. los chilenos son otro tipo de latinos, y cada país tiene una cultura, a pesar de que estamos tan unidos, tan juntos, son culturas bastante marcadas, bastante separadas. Incluso yo podría decir que entre Colombia y Venezuela hay mucha relación, tenemos mucha relación desde hace muchísimos años, y se podría confundir a veces un venezolano con un colombiano, y los acentos, y compartimos mucho de las culturas, pero los colombianos son muy colombianos, y en Venezuela los venezolanos pueden reconocer a un colombiano fácilmente, porque tienen costumbres diferentes, comidas diferentes, aunque seamos los mismos ingredientes. La comida se prepara diferente, tiene otro sabor. Entonces somos como una mezcla. O sea, si los agrupamos a todos somos latinos, pero en realidad somos bastante diferentes de acuerdo a cada país. Sí. Uh-huh. Y habla un poco para la persona, porque usted tiene un canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube, sí, siempre me enfoqué mucho en la música durante toda mi vida, y tuve por muchos años un estudio de grabación en Venezuela, y me di cuenta que todos mis clientes necesitaban videos, y entonces me empecé a interesar por los videos musicales, específicamente musicales, y comencé a grabar conciertos o a grabar videoclips para cantantes. Y bueno, y así comencé autodidacta, comencé a hacer mis propios videos, a estudiar por mi cuenta, a estudiar por YouTube, a preguntarle a gente que ya lo sabía, cómo tú haces esto, qué cámara me recomiendas, qué luz es mejor, porque esa luz es amarilla y esta luz es más azul. Todos esos pequeños detalles que yo iba descubriendo por mi cuenta. Y entonces decidí que iba a abrir un canal de YouTube para publicar eso que yo hacía, porque posiblemente a alguna persona podría gustarle lo que yo hacía. Y así hice mi canal. Yo creo que tiene aproximadamente 7 años el canal. Mi canal es César Music, sería César con X. Vamos a poner el aquí canal aquí o la expresión, porque yo no soy buena. Y se suscriben, tienen que suscribirse. Sí. Sí, entonces ahí coloco la música que me gusta. Cuando voy a un concierto que me gusta de alguna banda conocida o desconocida, yo los grabo. A veces pongo una cámara, 2 cámaras, a veces tengo una cámara en mi mano. Trato de hacerlo lo más profesional posible y cuidar la luz. El audio lo grabo con otro dispositivo de manera que sea de mejor calidad. Sí. Después uno ese audio con el video. Muchas veces les pongo el nombre de la banda, el nombre de la canción, le escribo esos pequeños detalles para que se vea más profesional. Y bueno, a algunas personas les ha gustado lo que hago. Ah, qué bueno. Entonces, gracias por compartir conmigo hoy un poco de su historia, un poco de tu experiencia con la cultura, porque yo pienso que el impacto cultural cuando usted sale de tu país es muy grande. Es fuerte. Ya pienso que cuando está en tu país es grande, porque si usted está al norte de tu país, sí, en el sur de tu país, no la cultura ya es distinta. Bien diferente, sí. Pero si cuando sale de tu país va a encontrar con otras personas como aquí, que tienen personas de todo el mundo. Entonces es un choque cultural grande. Gracias a ti por invitarme y gracias por ser mi amiga también. Y espero que este canal tenga muchos seguidores y que tus seguidores lo compartan para que otros puedan disfrutar de los mensajes que tú das aquí. Gracias. Okay. Okay. Gracias.